Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Hoy que estamos a martes 18 de julio del año 2017. Recuerden que este programa llega a todo el país a través de este canal y de los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una amplia red de más de 35 cables en el interior del país. También ustedes pueden dar seguimiento a Teledebate a través de YouTube, de Twitter y de Facebook, que diariamente pues lo reproduce íntegro. Bien, pues la frase de este día dice así: muchas veces los incidentes pequeños son los responsables de los grandes acontecimientos. Y un día como hoy, pero en el año 1918, nace en Mebeso, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, Nelson Rolihlahla Mandela, llamado a desempeñar un papel estelar en la historia de su país y del continente africano, y una de las figuras internacionales de mayor renombre durante el siglo XX. Graduado de abogado, sus inquietudes políticas no le dejaron espacio para desarrollar su profesión. A fin de combatir la discriminación racial en su país, se unió a temprana edad al Congreso Nacional Africano. Posteriormente fundó la Liga Juvenil, organizando manifestaciones de protesta, las cuales fueron brutalmente reprimidas por el régimen africano. Convencido de la necesidad de la lucha armada para terminar con el odioso sistema del apartheid, fundó y dirigió la organización Lanza de la Nación. Apresado, fue condenado a cadena perpetua en el año 1962 y a trabajos forzados en la dura prisión de la isla de Roden. La prisión no logró doblegar su carácter, aunque sí cambiar su visión del futuro del país, desterrando todo sentimiento de odio y entendiendo la necesidad de reconciliar y unificar la población blanca y negra. No fue hasta 1990 que, gracias a la presión internacional, Mandela fue puesto en libertad después de cumplir 27 años de duro encarcelamiento. 3 años más tarde recibió el Premio Nobel de la Paz y un año después fue elegido presidente de Sudáfrica, donde puso en práctica sus ideas conciliadoras, creando las bases de la nueva nación unificada. Válido de su enorme prestigio y autoridad moral, contribuyó a dar fin a varias guerras en el continente africano. Acogido posteriormente al retiro, Mandela falleció en Johannesburgo a la edad de 95 años, el 5 de diciembre del año 2013. Tirando a fondo, alegar que el siempre conflictivo tema de la inmigración ilegal haitiana ha salido a la luz pública en estos días como un plan del gobierno para desviar la atención sobre el caso de la Odebrecht y la Marcha Verde, no pasa de ser, en el mejor de los casos, una opinión temeraria y de escaso fundamento. Las razones en contra son variadas y poderosas. En primer lugar, la entrada ilegal de haitianos al país figura en la agenda de problemas permanentes que encaramos. En segundo término, más que el gobierno, el mismo fue sacado a flote por diversas vías. Una de ellas, el Partido Nacional Progresista, de constante vigilia en el tema, el cual, aliado de muchos años con el PLD, forma parte ahora del Frente de Partidos de la Oposición y se ha convertido en uno de los más ácidos críticos del mismo y del gobierno que preside Danilo Medina. Otra, el de instituciones civiles como el Instituto Duartiano, al margen de la política partidaria, y finalmente de asociaciones que prestan respaldo a la comunidad haitiana en el país y del propio embajador de Haití, protestando por la repatriación de sus nacionales y alegados abusos cometidos contra los mismos
por las autoridades migratorias. La función de informar y orientar requiere de ecuanimidad y objetividad. Miren, el caso de la Odebrecht no va a salir de actualidad por muchísimo tiempo, porque es un caso además internacional. Eso por un lado. El tema de los haitianos es permanente. Y la Marcha Verde pues va a continuar, igual que el sentimiento creciente de la lucha contra la corrupción. Así que es una tontería realmente pues pensar que el caso de la deportación de haitianos que han entrado de manera ilegal en el país, que siguen entrando y van a seguir entrando, bueno, que es una maniobra para simplemente distraer la atención del público de la lucha contra la corrupción y del caso de Odebrecht. Esos casos, repetimos, no van a salir de actualidad por muchísimo tiempo. Por otro lado, señores, el tema de la lucha contra la corrupción está despertando en muchos países de la región donde se encontraba dormido. Posiblemente sea algo que haya que agradecerle al escándalo continental de Odebrecht. Ha sido el escándalo tan estremecedor, tan grande, ha abarcado tantos países que posiblemente sea el aspecto positivo de la Marcha Verde y su razón de ser. Pero tiene que tratar por todos los medios de evitar que sus consignas y reclamos se salgan de causa, se basen en simples presunciones, se vuelvan de inviable cumplimiento y lleguen a generar rechazo en la medida en que la gente entienda que puede poner a riesgo la estabilidad institucional. Por otra parte, llegará un momento en que para mantener su vigencia y la posibilidad de concretar sus demandas, tendrá que decir si se convierte en un nuevo partido político distanciado de los existentes, definir un programa, seleccionar una cabeza directriz y construirle un liderazgo. Y aunque no satisfizo las aspiraciones de su viuda, que aspiraba a que fuesen condenados a 20 años, los responsables de haber llevado el suicidio a su esposo, el arquitecto David Rodríguez, no escaparon indemnes quienes contribuyeron a elevarlo a ese estado de extrema desesperación. Sanciones de 9, 6 y 5 años fueron dictadas respectivamente contra los 3 encartados, asociación por asociación de malhechores, lavado de activos y otros delitos. Al exdirector de edificaciones de la OISOE, Alejandro de los Santos, le fue decomisado además, en beneficio del Estado, un apartamento cuyo valor excede con mucho el monto de los ingresos que acreditó ante el tribunal. Quedan todavía muchos otros expedientes de corrupción pendientes de ser juzgados y fallados. Entre estos, el admitido soborno de 3.8 millones de dólares por la compra de los supertucanos, donde el coronel Piccini, único encartado que guarda prisión, ha declarado en más de una ocasión que la PECA conoce a los involucrados en la dolosa operación. Al abrumador resultado del plebiscito contra su infortunado e ilegal proyecto de constitución popular que pretende impulsar Nicolás Maduro, donde pese a todas las limitaciones, amenazas y presiones, más de 7 millones de venezolanos manifestaron su repudio, militantes del mismo, se suma ahora las advertencias del gobierno estadounidense y la Unión Europea de que adoptarán medidas contra su gobierno si no promueve una salida democrática a la actual crisis en la que ha sumido al país bolivariano. Y las empresas telefónicas pues hacen un alto estratégico en su tenaz y diaria competencia de mercado para suscribir de conjunto un comunicado donde reiteran de manera razonada su rechazo al nuevo impuesto adicional que se pretende imponer al vital servicio que ya soporta una gran sobrecarga fiscal, la cual absorbe un 30% de sus ingresos, con la finalidad de contribuir a sustentar el no menos valioso 911. La más elemental prudencia recomienda que los señores legisladores lean y analicen con cuidado sus argumentos y los diversos efectos negativos que, según expresan, se derivarían de la aplicación de ese nuevo tributo, sobre todo en perjuicio de los usuarios. Y la agresiva y desafiante declaración con que la empresa La Jun ha vuelto al debate sobre la propiedad de los terrenos del vertedero de Duquesa y su decisión draconiana de suspender el servicio de disposición final a 3 ayuntamientos del Gran Santo Domingo, requieren de una respuesta contundente de las autoridades, comenzando por definir legalmente su pertenencia al CEA, tal como lo hizo con Bahía de las Águilas. De lo contrario, seguirá manejándose como chivo sin ley.
Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a estar buscando respuestas con nuestra huésped de hoy en Teledebate. Rosario. Bien, pues para nosotros es un motivo de mucho placer, de mucha satisfacción recibir hoy a una persona muy especial, la licenciada Rosario Espinal. Ella es destacada socióloga, pero además es una aguda analista política. Todo el mundo conoce a Rosario. Rosario pues escribe con mucha frecuencia en el periódico Hoy, tiene una columna permanente, pues la recoge también Acento Digital, donde nosotros de vez en cuando pues podemos publicar también nuestros artículos. Naturalmente no son de la calidad de ella, pero ahí vamos a sobrevivir. Bienvenida, Rosario, por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el tema de la brecha es obligado, ¿eh? Ahora, ¿cómo analiza Rosario Espinal el reclamo de llevar al banquillo los acusados al presidente Danilo Medina y a gran parte de los principales funcionarios de su gobierno? A su juicio, ¿hay motivos suficientes que puedan sustentar un planteamiento tan radical? Bueno, el asunto más bien es de viabilidad. En un sistema donde hay mucha corrupción, como es el caso dominicano, los presidentes, pues, en alguna medida se involucran, lo permiten por lo menos. Ahora, para llevar presidentes así a una investigación o un juicio, es muy difícil lograrlo, porque eso sucede, por ejemplo, si un gobierno de un partido pues investiga a un presidente de otro partido, un expresidente, pero llevar la camada de los tres que han gobernado este país por los últimos 21 años, ¿quién es que lo va a llevar? O sea, el mismo Estado pues tiene mecanismos de protección para que eso no suceda. Entonces yo pienso que esa idea no tiene asidero, que si realmente se quiere luchar en contra de la corrupción, pues hay que ir paso por paso. Si se iniciaron unos procesos judiciales contra el grupo que la Odebrecht identificó, pues un poco por ahí que hay que enfilar los cañones, digamos, y que se involucren, bueno, otras personas, claro, que pueden haber participado, pero de repente olvidarse de lo que está pasando abajo y querer comenzar por las tres cabezas, digamos, políticas que han gobernado este país en los últimos 21 años, puede sonar audaz. Sí. La propuesta puede sonar audaz, pero es irrealista en el sentido de que eso solo podría darse si aquí colapsa el sistema partidario. No, y no solo en este caso están planteando Medina, plantean una cantidad de funcionarios de su gobierno. Yo recuerdo que entre los planteamientos que hicieron también, no, sino en esta marcha, creo que fue en la anterior, sustituir el gobierno, buscar una constituyente popular, como la que está haciendo Maduro en prácticamente, no sé, eso equivale más o menos un golpe de Estado en cierta medida institucional, y creo que eso pudiera desestabilizar al país. Claro, eso es muy difícil, porque una cosa es que la gente apoye cualquier intento de combatir la corrupción, yo creo que hay mucho acuerdo, pero otra es ya cuando hay elementos desestabilizantes del sistema político. Primero que esas son cosas que no se pueden hacer si no hay un nivel de inestabilidad muy grande. Claro. Solamente cuando se arma una guerra de todos contra todos, como hay en Brasil ahora mismo, se da ese tipo de situación, en que están acusando a uno y están acusando al otro y al de más allá, se llevaron a Dilma, después Lula, Temer, o sea, todo el mundo está ahí en la lista. Pero hay una situación de inestabilidad política muy fuerte en Brasil. Aquí no hay esa situación. Y para provocar eso, o sea, eso no se provoca con planteamientos políticos. Eso se provoca primero tiene que haber una crisis económica. Como Brasil. O sea, eso es una condición necesaria, que haya una crisis económica, pero no que la gente esté descontenta en un sentido general de su situación económica, porque siempre vamos a estar descontentos, siempre queremos ganar más, siempre queremos que los productos sean más baratos, o sea, eso es normal. Yo me refiero a una crisis económica donde hay una devaluación significativa del peso dominicano, donde hay unos niveles de inflación por 100% volando por allá, o sea, solamente en una situación de crisis económica así podría quizás llegarse a ese tipo de enjuiciamiento.
pero no por una proclama política. Entonces, eso no tiene como mucho asidero. Y la población dominicana en ese sentido es bastante conservadora. Una cosa es que un grupo de la sociedad se pare y vaya a una marcha, y otra es que la gente quiera que colapse todo. O sea, la gente no quiere, el costo de que colapse todo es altísimo. El costo de la caída de un gobierno es altísimo. Entonces, como vamos a ser realistas y vamos a tratar de tomar las medidas necesarias para ir corrigiendo los problemas, porque si no, no se va a corregir ningún problema, se queda en la grandilocuencia y no se hace nada. Sí, además yo veo además que todo eso parte de una serie de presunciones, o sea, no de, en este caso no de pruebas específicas. No, nosotros creemos que hubo corrupción, por ejemplo, en el caso de Punta Catalina, del otro, de más allá, y que supuestamente pues todos en alguna forma tuvieron alguna relación con eso, pusieron alguna firma por lo que fuera, tiene que ser sometido a la justicia. Eso me parece un poco fuerte. Me parece que inclusive puede hasta, si se quiere, desacreditar un poco la lucha contra la corrupción, que tiene que partir de pasos más concretos, más serios. Sí, claro. O sea, yo, por ejemplo, la marcha fue muy bien, tuvo muy buena asistencia, o sea, fue muy buena en ese sentido. Pero yo creo que quienes redactaron ese manifiesto no pensaron en la importancia del momento, en lo que conviene, es decir, en lo que es posible hacer, en cómo se encausa una lucha con demandas específicas. Ese manifiesto debió ser breve, con 3, máximo 5 propuestas muy específicas de qué hay que hacer, dónde se va a poner presión al gobierno. Porque el gobierno, vamos a decir, el Estado, es el único que puede impartir justicia. O sea, usted no puede hacerlo, ni yo puedo hacerlo, ni nadie en la calle puede hacerlo, ni un partido político puede hacerlo. Solo el Estado puede impartir justicia, solo un ministerio público puede hacer las investigaciones, solo un sistema de justicia de jueces puede hacerlo. O sea, no lo puede hacer cualquiera. Entonces, ese es el Estado. Entonces, ¿cómo uno en una lucha va forzando el Estado a ser legal? Eso es lo que hay que hacer, con lo que hay, porque no es con lo que uno quisiera que hubiera, sino con el Estado que hay. ¿Cómo dentro de ese Estado se va ganando terreno para que la administración pública sea más transparente, para que se tomen las medidas de corrección necesarias, para que en este último caso de un gran escándalo de corrupción como la Odebrecht se tomen medidas? No es el único, pero bueno, ha sido un gran escándalo internacional, y la mitad de la información o una parte importante ya la ofrecieron de fuera, que no es lo mismo cuando la corrupción es todo hecho aquí, que no sale nada. Correcto. Ya una parte de la información se la dieron. Entonces, bueno, aprovechen esa parte de la información, pongamos presión para que se continúe con esos procesos, y a partir de ahí, bueno, ir ganando un poco de terreno, porque de un porrazo aquí no se va a terminar la corrupción. Aquí la corrupción está muy extendida, envuelve a mucha gente, y no es fácil combatirla. Entonces hay que tener un plan muy específico para lograrlo. Sí, esto no es un problema de coger la espada y de una vez, como si fuera el nudo gordiano, ¿no? De Alejandro Hermano, con la espada lo corté y ya se acabó. Y no se pueden entusiasmar porque vaya mucha gente, porque a principio en enero eso ya como que sorprendió el sistema político, como que no se creía que era posible convocar a la gente. Correcto. Ok, ya es posible, ya se sabe que es posible convocar a la gente. Bueno, convocando a la gente no es suficiente, porque convocar a esa gente que está convocada y que va, no está desesperada, porque la gente se desespera o si hay una dictadura, o si hay una crisis económica muy fuerte. El caso de Venezuela, por ejemplo. La gente está tirada a la calle, desesperada, porque en Venezuela hay una crisis económica, en Venezuela hay un gobierno que tiene ya muchos años y no se va. Entonces, bueno, ahí hay muchos problemas. Aquí no hay ese tipo de problemas. Hay una serie de condiciones que, como tú señalas, no existen aquí. No. Una fuerte crisis económica, una inflación, hay falta de alimentos, hay falta de medicamentos. Ya cuando la gente está que no encuentra qué comprar, que no hay esto, que no hay lo otro, que no hay más para allá, que hay una inflación de 200%, la gente pierde todo comedimiento y se tira a la calle a muerte. Eso es normal.
pero nosotros no está, el país, la República Dominicana no está en esa situación. Que pueda estar en un año, yo no lo sé, pero en este momento no está. Y entonces las luchas sociales hay que contextualizarlas en lo que es viable en un momento determinado. Mire, ese es otro aspecto. Yo me pregunto hasta qué punto la Marcha Verde podrá mantenerse de manera indefinida como movimiento cívico, pero sin cabezas visibles, donde coinciden toda una serie de factores, de grupos, que tienen muy diversos proyectos, que tienen muy diversos orígenes y que tienen consignas y propósitos muy dispares, y tú lo notas en el curso de las marchas. Por ejemplo, te anuncian que una figura política va a la oposición y te aparece un grupo que le levanta un cartel diciendo que tiene que ir preso. Y eso te da una notación de que realmente es muy variopinto el tipo de personas que participan en... Sí, es variopinto, pero es un movimiento que va a seguir. Sí. Es un movimiento que va a seguir porque es ahora mismo el espacio de la política. Y este es un país muy politizado. O sea, entonces, los partidos de oposición están todos en una situación muy precaria. O son muy chiquititos, y no es que son chiquiticos porque están comenzando, son chiquiticos porque siempre han sido chiquiticos y se van a quedar chiquiticos. Son proyectos familiares o son proyectos individuales de alguien que piensa que sí, que va a llegar a ser presidente, pero nunca ha podido convocar a nadie. Claro. Entonces, todos esos partidos pequeñitos van a seguir siendo pequeñitos. En el caso del PRM, que sería el partido de oposición grande, ellos han perdido ya un año sin organizar la casa. Y antes de organizar la casa, ya hay 2 galerías. Entonces, es muy difícil en esas circunstancias. Ellos están apostando a que el desgaste del PLD les abra la oportunidad. Podría suceder, claro, pero esa no es una buena manera de hacer política, porque tú tienes que tener proyectos que ofrecerle a la sociedad para motivar esa sociedad. Entonces, como no hay nada que motive a la sociedad en la oposición, el espacio ahora para expresar el descontento, que es normal que mucha gente lo sienta, se convierte en la Marcha Verde. Entonces, por eso ahí convergen. Claro está, los partidos de oposición quieren estar presentes porque también buscan derivar algún beneficio de esa protesta social. O sea, ¿a quién se la van a dejar? Lo que menos quieren los partidos de oposición es que de ahí salga un movimiento político, porque sería otro competidor más. Correcto. Entonces, los partidos de oposición prefieren estar ahí presentes que dejar eso por la libre, no vaya a ser cosa que aquello prospere en un nivel político propiamente. Entonces, vamos a seguir viendo la presencia de los partidos políticos hasta que nos acerquemos un poco más al proceso electoral. O sea que en vez de movilizarse ellos por su cuenta, lo que están es aprovechando el movimiento de la Marcha Verde. Claro, o sea, ellos no tienen capacidad de movilización, los partidos políticos. No tienen capacidad de movilización ni tienen capacidad electoral. Entonces, se ha gestado este movimiento social por el caso de Odebrecht y entonces bajo esa sombrilla, digamos, están los partidos de oposición participando, pero también hay gente que no tiene nada que ver con los partidos de oposición, simplemente no quiere corrupción, lo cual es totalmente legítimo. Entonces convergen, digamos, todas esas emotividades políticas, hay una gran capacidad de convocatoria, yo pienso que la van a mantener por un tiempo, o sea, esa capacidad de convocatoria, eventualmente los partidos políticos pues se van a coger cada uno por su lado. A menos que aquí se forjara, que es lo que piensan algunos, que se forje de esa, digamos, movilización social, surja una real convergencia política de oposición que, bueno, se unifique en torno a un proyecto electoral. Eso está por verse. O sea, quiénes se unifican en un proyecto electoral, quiénes no, cuántas candidaturas hay. Entonces, el momento electoral va a definir qué ocurre con ese fenómeno, con ese movimiento social.
Sí, porque además cada uno de esos partidos tiene su propio, como tú señalas, tiene su propio proyecto. Todo el mundo cree que va a llegar a presidente y todo el mundo cree que... Si en este país es una barbaridad, aquí a una persona se le ocurre que quiere ser presidente, forma lo que yo llamo un club político, porque muchas veces ellos le llaman partido, pero yo le llamo club político. O sea, tú armas una cosa, tiene, qué sé yo, 2.000, 3.000 seguidores y ya tú te crees que tú eres presidenciable. Y la cosa no es así. O sea, construir un partido es complejo. O sea, y un liderazgo. Construir un partido y construir un liderazgo en la sociedad. Esos son fenómenos complejos. Y aquí se forman grupos y surgen líderes y todo el mundo se cree que va a ser el Macron de Francia. Bueno, sí, el Macron de Francia surgió en un momento específico, puede darse, pero no se puede apostar en política a eso. Puede ser que tú estés en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y te tocó a ti. Sí. Macron estuvo en el momento adecuado. Si él hubiera intentado eso mismo hace 4 años o hace 8 años, no lo logra. Pero eso es fortuito. Totalmente fortuito en política, es muy fortuito en política. Tú no puedes jugar con eso. Entonces eso puede ser que pase, y puede ser alguien que ni conocemos. O sea, podría ser que aquí se cree aquí estamos en un proceso de debilitamiento del sistema de partidos, indiscutiblemente, pero el sistema de partidos no ha colapsado. Pero podría ser que en un momento más adelante el sistema de partidos entonces ya experimente una especie de colapso. ¿Quién va a estar ahí para ocupar ese espacio? Puede ser que no sea ninguno de esos que están, sino que surja una figura nueva en ese momento. Eso no lo sabemos, pero como dice usted, eso es fortuito. Y tú no puedes construir la política de esa manera. Sí, exacto. Por ejemplo, la oposición en las elecciones pasadas no quiso unificarse. No. Ni siquiera es que se unificaran todos, porque no es eso. No es que tienen que unificarse todos. Pero los que tienen cierta similitud tampoco lograron un acuerdo porque todos se creían presidenciables. Se unificaron después. Sí, pero eso para la queja. Pero para la queja se unificaron. Por eso no tiene mayor repercusión. Sí, una cosa bueno, es una cosa increíble. Porque aquí hay que construir mayoría de 50+1 para ganar unas elecciones. Aquí no se gana elecciones con 3 gatos, aquí se gana elecciones con un 50+1. Y enfrentar un partido en el poder que fuerte. Tiene un partido que a pesar de todos los problemas que tiene, es fuerte. Ha logrado resolver sus problemas y repetir como maquinaria electoral, tiene los recursos del Estado, estar en el poder da muchos recursos. Yo pienso que lo único que se va a llevar eventualmente al PLD del poder es una crisis económica, que ellos mismos finalmente van a producir, y cuando le explote la bomba de una crisis económica, pues ellos van a ver el EPA afuera que van. Pero no porque la gente comience ahora a esperar que por una crisis, o sea, pensar que por Odebrecht aquí va a entrar el gobierno en una crisis final, me parece como... ilusorio. Totalmente ilusorio. Vamos a hacer una pausa con tu permiso. Bien, pues ya en estos minutos finales que nos quedan, pues queremos con Rosario Espinal, ya que agotamos un tanto el tema, un poco de la marcha digo, es un tema que no se va a agotar por mucho tiempo, la marcha verde, lo de Brecht, la corrupción, pero hay un tema que está sobre el tapete y que es permanente. Unas veces pues coge un poco más de fuerza y otras veces menos, pero es permanente, que es el tema haitiano. Rosario, ¿qué tú crees que podemos hacer con respecto al tema haitiano? Porque hay gente que no acaba de entender una realidad, y es que nosotros somos condóminos de este espacio insular que tenemos. Nos gusta o no nos gusta, ese es el vecino que tenemos. Y en un vecino que lamentablemente está en unas condiciones muy deprimidas de vida y que va a tener siempre pues presión sobre nosotros, como es lógico, como está ocurriendo en el mundo entero y como ha ocurrido a través de la historia. ¿Qué tú crees, cómo podemos manejar eso de una forma que sea racional? Bueno, lo que pasa es que está el factor que empuja a salir a los haitianos, por un lado, y está el factor que los atrae hacia acá. Aquí están los empleadores. Entonces, si los empleadores quieren esa mano de obra,
ese es un imán de atracción, porque ellos se quieren, y los haitianos se quieren ir de su país, y aquí los emplean porque el sector construcción, el sector agroindustrial, el sector turístico, bueno, así sectores básicos de la economía, quieren mano de obra barata. Porque ellos dicen, no, porque le pagamos igual que los dominicanos. Bueno, los dominicanos no quieren trabajar por esos salarios. Claro. Entonces, por eso no lo hacen. O sea, ¿por qué el arroz, el café? Ya no es solamente la caña. O sea, todos los productos agrícolas. Porque los dominicanos no quieren trabajar por esos salarios. O no quieren vivir en el campo, o lo que fuera. Lo mismo en la construcción. Entonces, eso ha, digamos, permitido que aquí vengan muchos haitianos porque hay una demanda laboral para ellos. Hay gente que dice, no, porque ya que hay de más, ya aquí no se necesitan más. Bueno, nunca en un proceso migratorio tú puedes calcular con toda la precisión del mundo cuánto tú necesitas y cuántos no necesitas. Otros se van a ir al chiripeo, al sector informal y demás. Yo pienso que lo fundamental aquí es el control de fronteras, que es lo que no han hecho los gobiernos dominicanos. Aquí hay que establecer un control de frontera adecuado, pero como aquí hay corrupción por donde quiera, la frontera es un punto de corrupción, de tráfico de personas y de tráfico de productos. Entonces, mientras aquí no haya un ejército honesto, mientras aquí no haya aduana honesta, o sea, mientras aquí no haya funcionarios que realmente cumplan con su función, sean civiles o militares, pues va a seguir el tráfico, porque los haitianos siempre van a querer pasar para este lado. Claro. Porque No esto es lo más fácil. Sí. ¿Sí? Si ellos pudieran irse a Estados Unidos o a Francia o a Canadá, se fueran, porque allá hay aún más oportunidades. Pero es más difícil el trayecto a Estados Unidos, a Canadá o a Francia. En muchos lugares de eso lo rechazan, esa es la otra cosa. Por eso que no llegar. Llegar aquí es mucho más fácil. Claro. Entonces, por eso es que la presión migratoria está siempre ahí. Y lo único que se puede hacer aquí es que los gobiernos dominicanos entiendan que tienen que ejercer un control de frontera. No hay de otra, pueden hacer escándalo cada cierto tiempo, se revoltea la cosa y bueno, vemos esto cada cierto tiempo, por una razón o por otra. Pero mientras no se resuelva el problema de control de fronteras, pues no hay nada que hacer, o sea, más que ver que van a seguir llegando los inmigrantes. Sí, y además de eso también está la situación, bueno, la otra situación es mientras persista la situación de extrema miseria, de atraso, en que se encuentra Haití, bueno, vamos a tener el mismo problema, esa es la realidad. Sí, pero nosotros... O sea, la República Dominicana no puede resolver el problema de Haití. No, lógicamente. Entonces, lo único que la República Dominicana puede hacer, es controlar fronteras para controlar la entrada de nuevos inmigrantes y a los que ya regularizaron, entonces, pues mantenerlo dentro de un parámetro de regularización para saber quiénes son, dónde están, porque tampoco se puede tener una población flotante en un país que tú no tienes ningún registro de esa población. Eso tampoco ayuda, tener una población flotante que no se saben quiénes son, dónde están, cómo se llaman, dónde viven, nada. Ni qué hacen. Entonces, eso es muy problemático para un país. Entonces, yo pienso que se necesita control de la población que emigró y que se ha sentado aquí. Se necesita controlar la entrada de nuevos inmigrantes. Eso por un lado, y por otro me parece que también nosotros de alguna forma tenemos que establecer un patrón de conducta para los que ya están aquí, como ocurre en otros países. Por ejemplo, un dominicano que aquí se viola continuamente la norma de tránsito, por ejemplo, los Estados Unidos, se queda ahí a tener su residencia y no puede hacer lo mismo que hace aquí, eso está claro, porque lo obligan, es decir, hay una serie de leyes, una serie de normas de vida que usted se adapta o sencillamente tiene que salir de aquí. Claro, o sea, toda la población que no está regularizada, o sea, el que pasó su proceso y lo regularizaron, ok, ya lo regularizaron, usted tiene un estatus, pero si no está regularizada esa persona, se tendría que ir. Correcto. Esa es la opción. Entonces hay un proceso que tiene que ser. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a los empresarios les gusta la población no regularizada, porque esa es aún más barata. Claro, claro. Entonces, es muy fácil
Es muy fácil estar en contra de los haitianos, Y pero si los empresarios andan buscándolos... Y al Estado también, acuérdate que la zona Claro, pública... el Estado como constructor usa a los haitianos también. Entonces aquí, lo que pasa es que quieren usar los haitianos para trabajar, pero no quieren que existan como seres humanos. Entonces son seres humanos. No son solo un cuerpo que martillea, que abre hoyos, o que siembra o cosecha. No, son seres humanos. Son seres humanos con todas las necesidades de los seres humanos, necesidades de vivienda, necesidades de educación, se reproducen, necesidades de hospitales, de escuelas. Todas las cosas que hace cualquier ser humano lo hacen los seres humanos más pobres. Por más miserables que sean, por más pobres que sean, son seres humanos con las mismas necesidades que los demás. Entonces, no se puede pensar que aquí se va a aprovechar la mano de obra haitiana porque es barata y luego que desaparezcan a las 7 de la noche cuando terminan su trabajo, no se vayan al cielo y vuelvan mañana a las 7 de la mañana y allá le darán alimento, allá le darán hospitales y cuando usted se enferma suba al cielo otra vez que allá le van a dar el hospital. No, si están aquí es que hay que resolver todos esos problemas, si no, no los deje entrar. Y el único que puede controlar la entrada es el gobierno dominicano, más nadie. Usted no puede, yo no puedo, ningún ciudadano o ciudadana de este país puede, solo el Estado. Así como dije anteriormente, solo el Estado puede hacer justicia, solo el Estado puede administrar la justicia. No puedo yo no puedo decir, fulano, usted va para la cárcel. No lo podemos hacer nosotros, tiene que hacerlo el Estado. Entonces el Estado es el administrador de justicia, el Estado es el administrador del control migratorio en una sociedad. El Estado es que controla quién se regula, cómo se regula, cuándo se regula. Es el Estado. Y yo pienso que a ese Estado que no ha estado haciendo las cosas bien, es que hay que presionar para que haga las cosas bien. Así mismo. Muchísimas gracias, Rosario, por haber estado con nosotros. Un placer. Muy gentil de tu parte, pues usted tiene una agenda de trabajo muy cargada, muy ocupada. Así que te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado a nosotros y a los medios televidentes. Y sobre todo tus valiosas informaciones de orientación. Hacemos la pausa, volvemos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Bien, pues el tiro rápido hoy lo dejamos para mañana por razones de tiempo, así que gracias a todos los amigos televidentes, como siempre, por el seguimiento que le dan a Teledebate. Por nuestra parte, pues les deseamos a todos un feliz resto de la noche y no se muevan de frente a sus televisores, que ya por ahí viene nuestro colega Eddie Matos con la última entrega del informativo de Noticias 16, con las principales informaciones de todo lo que ha ocurrido de importancia en el país y también en el resto del mundo. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.